Este programa contiene elementos que pueden ser presenciados por niños, niñas y adolescentes. Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Hoy vamos a recorrer la vida de José Vicente Rangel como lector. Él es un gran lector, lo hemos reconocido así en muchos de sus discursos, en muchas de sus apariciones públicas, en muchas de sus declaraciones. Y hoy principalmente vamos a conversar con él acerca de sus distintas etapas como lector a lo largo de su vida. Por supuesto también tendremos una referencia a uno de sus libros más importantes, más conocidos, uno de sus libros referenciales, que es Expediente Negro, que fue reeditado recientemente por el Fondo Editorial IPASME. Y para iniciar, queremos hacerlo con una frase de uno de nuestros libros preferidos, La Resistencia, de Ernesto Sábato. Cada hora del hombre es un lugar vivo de nuestra existencia, que ocurre una sola vez, irreemplazable para siempre. Aquí reside la tensión de la vida, su grandeza, la posibilidad de que la inacible fugacidad del tiempo se colme de instantes absolutos, de modo que, al mirar hacia atrás, el largo trayecto se nos aparece como el desgranarse de días sagrados, inscriptos en tiempos o en épocas diferentes. Bienvenido, José Vicente. Muchas gracias. Y con esta frase nosotros quisiéramos empezar a recorrer. Yo le comentaba cuando estábamos preparando la entrevista una imagen que tengo de su hijo comprando libros en una feria del libro. La esposa de su hijo, ya agotada de tanto dar vueltas por la feria, sentada con el niño que ya había hecho su recorrido. Deciden que tienen que irse y el nieto dice, pequeñito de 4 o 5 años, pero qué inconveniente, con lo bien que lo estaba pasando aquí. Veo entonces que es una familia de lectores y que la afición por la lectura va pasando de generación en generación. Y yo quisiera ir primero a ese José Vicente niño que se acercó por primera vez a los libros en alguna oportunidad y quisiéramos recordarlo con usted. Yo creo que yo viví la etapa que prácticamente vivieron los niños de mi época, ¿no? Ya bastante distante. Los libros de caballería, las revistas deportivas. Yo leía mucho revistas deportivas, ¿no? Tenía interés por el deporte muy grande y me encantaba ver las figuras femeninas, masculinas, los atletas. Con el tiempo, ese tipo de lectura me ayudó mucho a mí para entender el ser humano, porque en el deportista hay una vocación para superarse, Sí. para avanzar, ¿no? Y eso me marcó a mí de una manera muy interesante. También leía mucha literatura policial, ¿no? Mucha. Pero realmente no asumía un tema concreto, ¿no? Era una lectura dispersa, combinada con los estudios, la primaria, el bachillerato. A medida que yo avanzaba en el sistema educativo, avanzaba también el tipo de lectura. Creo que es un fenómeno que ocurre con todo el mundo. Vamos a decirlo así, que se enserió la lectura, no porque la lectura anterior no tuviera seriedad e importancia, sino que ya entrábamos a otro tipo de lectura, literaturas, ensayos, política, economía. Yo estudié Derecho, pero aparte del estudio de la materia respectiva, pues, siempre fui junto con mi esposa, ¿no? Particularmente en el exilio, en el primer exilio cuando Pérez Jiménez, yo salí muy joven, fui a Chile, allí contraje matrimonio con mi esposa, después estuvimos en España, y fue una experiencia de lectura muy intensa,
muy profunda, los autores rusos, alemanes, italianos, la literatura suramericana. Y yo creo, María Alcira, que la lectura es el ser humano, ¿no? Fundamentalmente. Y por eso, este fenómeno que se plantea en Venezuela hoy en día, y permíteme saltar a esta etapa, al presente, que es un creciente fenómeno de vocación de la gente por la lectura, inducida por muchos factores, porque se editan más libros, porque hay más interés por los temas nacionales e internacionales, porque hay una inducción a la lectura por parte de las autoridades del gobierno. Sí. Pocas veces se ha visto un gobierno en América Latina en el cual el jefe del Estado induzca más a la lectura. Es por eso, por ejemplo, que un texto prácticamente ignorado por la población venezolana, que yo pienso que ni siquiera los abogados egresados de las universidades estudiaban a fondo, como la Constitución, hoy en día es un tema totalmente popular, un libro eminentemente popular. Cotidiano. No hay experiencia en el mundo de un pueblo que conozca mejor la Constitución que el pueblo venezolano. Sí. Pero ahí está la clave, ¿no? Que no basta con la enseñanza en la escuela, que es muy importante, desde luego. Muy importante para la formación sobre la lectura, sino que es necesario el impulso de instituciones del Estado, de los liderazgos políticos, sociales, culturales, que es lo que lleva entonces a socializar la lectura. Sí. Y que la lectura deje de ser un hecho muy personal, muy íntimo, y se convierta en algo masificado. Hay mucha objeción al término masificación, porque hay gente que piensa que eso degrada la calidad. Yo no pienso así. Yo pienso que en la cantidad hay mayor oportunidad para la calidad, ¿no? Y hoy en día las editoriales venezolanas producen tantos libros como producen las mejores editoriales del mundo. Sí. Pero volvamos al pasado, ¿no? Yo soy un apasionado lector de novelas, de cuentos, y desde luego de literatura política. Yo creo que en los libros están las claves de muchas cosas que ocurren. Cosas mágicas, cosas de la realidad, experiencias que vuelcan los autores en las páginas de los libros, pero que son no solamente experiencias del que escribe, sino que son experiencias recogidas en el vasto universo de una sociedad. Yo, por ejemplo, creo que, y no es porque tú estés presente, pero eso que tú haces es un aporte extraordinario a la cultura del país. Y no te lo digo para elogiarte, ¿no? No es verdad. Además, que haya hoy en día en la televisión venezolana un programa que tiene audiencia, ¿no? Y que se refiera a la lectura, que induzca a la gente a leer, que recomiende, es un paso extraordinario en el avance cultural del país. Eso no se veía antes. La televisión era una cosa absolutamente banal, ¿no? Para el show, para el espectáculo, para el ocio sin sentido. Ya hoy en día empiezan a acceder, todavía queda un trecho muy largo Sí. por transitar, pero sí empiezan a acceder, empieza a acceder el dato cultural, ¿no? Y por ende la lectura, ¿no?
Claro, el lector va atravesando diversas épocas. Benedetti, yo siempre lo repito porque es la misma pregunta que me hacen siempre: ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Cómo me formo como lector? Benedetti decía, el lector va encontrando sus propios caminos, los mismos libros se lo van indicando. Claro. Deje que la gente empiece por donde quiera y la misma persona se va refinando en su gusto por la lectura. Pero cuando uno va recorriendo y va Fíjate que, creciendo, sí. con relación a eso que tú dices, es un poco, para algunos cursos y para otros, una manifestación de arrogancia citar a un clásico. Pero Plotino decía, si quieres ser escritor, escribe, ¿no? Si tú quieres ser lector, empieza por leer. Claro. Por leer lo que sea, ¿no? Es el hábito de ir manoseando el libro, tocándolo, ese contacto sensual, Sí. ¿no? Con el libro, con la información que te va a ti desatando la ansiedad por entrar a nuevos universos, a nuevos espacios, ¿no? Y uno entonces, de golpe, lee un cuento, lee una novela, o un libro sobre política o economía. Incluso la aridez de los libros técnicos. Si tú ya tienes un trajín en la lectura, deja de ser un obstáculo, ¿no? Sí. ¿No? Porque evidentemente que es mucho más fácil leer obras de ficción, cuentos, novelas, a leer cosas de tipo de carácter técnico.